Hola a todas y a todos. En esta segunda lección de la tercera unidad nos vamos a centrar en la participación en la escuela infantil. En educación y también en educación infantil, la participación de todos los sectores implicados en el proceso educativo es fundamental. Me refiero a la participación del alumnado, del profesorado, de las familias y, en definitiva, de la comunidad en general. Por lo general, la participación de las familias en los centros se vehicula a través de dos organismos fundamentales. Por un lado, el Consejo Escolar del centro y por otro, la Asociación de Madres y Padres de Alumnos, es decir, la AMPA. Comenzamos hablando del Consejo Escolar. Este Consejo Escolar es un órgano que garantiza la participación de toda la comunidad educativa en la organización y el funcionamiento del centro. Nuestra propia Ley de Educación, o sea, la LOMCE, indica cuáles han de ser las competencias y su organización. En principio, según la ley, todos los centros educativos han de tener un consejo escolar que les represente, incluida en principio la educación infantil. Pero digo en principio porque las peculiaridades de esta etapa educativa plantean un par de salvedades. En primer lugar, la ley obliga a que existan consejos escolares en centros públicos y concertados, pero no en los privados. Y en el primer ciclo de educación infantil, o sea, en las escuelas infantiles, la enseñanza privada es muy relevante. Por otra parte, la ley habla específicamente de qué pasa con los consejos escolares en los centros de educación infantil y se dice que la administración educativa podrá adaptarse a la singularidad de los centros concretos. En definitiva, podemos decir que el consejo escolar no es obligatorio en educación infantil y que dependerá del criterio de la autoridad educativa que lo tenga o no. Hay algunos casos en algunas localidades en las que se crea un consejo escolar municipal de escuelas infantiles y este suple los consejos particulares de cada escuela. Y en otros casos no, en otros casos cada escuela tiene el suyo propio. En cuanto a la AMPA, decir que esta es una asociación formada por madres y padres de alumnos y alumnas de un centro concreto. Su finalidad es participar en la gestión del centro para contribuir a la mejora de su funcionamiento. Bueno, estos son son los dos órganos principales de participación de las familias en el centro educativo, la AMPA y el Consejo Escolar del centro. Bueno, ¿y cómo puede ser la participación dentro de un centro educativo? Bueno, en general puede ser de tres tipos. Puede ser plena, parcial y pseudoparticipación. La participación plena se produce cuando se participa de manera real en las decisiones que se vayan a tomar. En cambio, en la participación parcial se produce cuando se tiene poder para influir, se puede influir en las decisiones que se vayan a tomar, pero en realidad no se comparten esas decisiones, o sea, que no se pueden tomar decisiones, solo influir en ellas. Y la pseudoparticipación se da cuando, aunque en principio parece que se participe, da la sensación de que se participe, las decisiones que se hayan que tomar realmente ya se han decidido previamente. Veremos más claro esto con un ejemplo. Habitualmente la participación del profesorado en un centro educativo sería participación plena, pueden tomar sus decisiones. La participación de las familias oscilaría entre la parcial y la pseudoparticipación. Y en el caso del alumnado, la participación, por desgracia, suele ser pseudoparticipación. Bueno, en cualquier caso hay que tener muy claro que la participación de todos es fundamental para el buen funcionamiento del centro y del sistema. Pero por las razones que sea, hay que decir que la participación de padres y madres en centros de educación infantil, sobre todo en el primer ciclo, de 0 a 3 años, que es el más habitual en el que trabaja un educador infantil, la participación en los centros de educación infantil, en las escuelas de educación infantil, es muy reducida. Al hablar de participación e implicación de las familias en un centro educativo, debemos hablar de algunas experiencias de participación que se han puesto en práctica en los últimos tiempos y que fomentan la apertura de la educación a la comunidad. En concreto vamos a hablar ahora de las comunidades de aprendizaje y de lo que se conoce como planes educativos del entorno. Las comunidades de aprendizaje son grupos de personas que se juntan con el objetivo de aprender unos de otros. Algunos centros educativos deciden funcionar utilizando este sistema y en estos casos desaparece el carácter jerárquico de la educación y se sustituye por un modelo en el que los diversos agentes, como el profesorado, las familias o la comunidad en general, aprenden unos de otros. Por su parte, los planes educativos del entorno integran todas las instituciones y entidades que trabajan de una u otra forma por la infancia o la juventud en un entorno concreto. Estos planes están dirigidos a todo un grupo de alumnado, pero en especial se inciden en los sectores sociales más frágiles y vulnerables.
Estos planes parten de la idea de que si todos los sectores de la sociedad que participan en la educación, si todos estos sectores trabajaran de manera planificada y organizada, pues se obtendrán mejores resultados que si en realidad cada uno de estos sectores trabaja de manera independiente. Hay un par de metáforas que definen bien qué es un plan educativo del entorno. En primer lugar, un proverbio africano que ha sido divulgado por acierto por el profesor José Antonio Marina, que dice que para educar a un niño hace falta toda la tribu. Esto hace referencia a que la educación de un niño no es solo responsabilidad de la familia o del educador, sino en realidad es responsabilidad de toda la sociedad. La otra metáfora que os decía es el llamado efecto Penélope, que hace referencia a la tela que tejía la esposa de Ulises en la Odisea. Ella tejía una tela, pero esta tela que tejía por el día, por la noche se destejía. Esta metáfora explica por lo que muchos educadores se lamentan en muchas ocasiones cuando constatan que todo lo que han ido consiguiendo durante una temporada concreta se deshace en los días, por ejemplo, de vacaciones en los que no se ha estructurado ni organizado el tiempo de ocio. Bueno, pues seguiremos trabajando estos contenidos sobre la intervención con la familia desde la perspectiva de la escuela infantil. Espero que os esté resultando interesante. ¡Mucho ánimo!